¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de René Podcast. Mi nombre es René Molina y hoy, por supuesto, traemos más contenido acerca del coronavirus. No, hombre, no. A ver, yo sé que ya todos estamos un poco cansados, un poco hartos de esto del coronavirus. La verdad, yo ya estoy aburrido. Redes sociales, coronavirus, televisión. Yo la verdad es que no veo mucha televisión, pero televisión, coronavirus. Platicar con alguna persona, pues siempre como quiera que no, uno siempre sale el tema, la verdad. Así que, no, pero antes de que dejen de escuchar el programa y se vayan a buscar contenido diferente, la verdad es que me parece me parece interesante lo que les vamos a contar hoy. Digo, les vamos porque hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Eh, es una, yo considero que es un tema que vale la pena igual mencionarlo, la verdad. A ver, les cuento un poco cómo fue que se dio todo esto. Es un amigo mío que se acercó a mí con una propuesta, la verdad es que bastante interesante. Como les digo, yo considero que es un tema que vale la pena mencionarlo y pues obviamente va relacionado con el coronavirus, pero no es toda la parte mala, no es la parte fea, sino que muchos estamos encerrados, estamos cansados del encierro, y, pero hay personas que en este tiempo su trabajo no les permite descansar, entre muchas comillas, o cumplir con la norma de la cuarentena, sino que ellos salen todos los días como a, a cumplir su trabajo, pues eso es lo que hacen, pero en este tiempo como que su profesión requiere más valor. Me refiero a periodistas, me refiero a enfermeras, me refiero a médicos, médicos y médicas para que no se enojen, doctores en general, y me refiero también a personas de supermercados, cajeras o cajeros de supermercados, porque son personas que en este tiempo, a ver, no digo que en otro momento por lo menos para mí, su profesión no, su profesión valga menos, sino que bajo este contexto, su profesión requiere más valor, requiere una mayor apreciación por parte de nosotros, los que tenemos la fortuna de quedarnos encerrados en nuestra casa y esperar a que esto pues vaya mejor. Y, una pequeña entrevista que le hice a uno de mis mejores amigos, que la verdad me lo disfruté muchísimo. Él es Luis Felipe Garrán, periodista. Es raro llamarlo periodista, pero es lo que es, y se le llama tal y se le trata como es. Es un periodista de Guatevisión. Guatevisión es un canal guatemalteco para los que no lo conocen, y bueno, que últimamente, bueno, que él tuvo una alianza con Prensa Libre, que es es otro medio de Guatemala. Y nada, pues espero que disfruten mucho esta entrevista, y nada, espero que por lo menos los haga pensar en algo. Y, pero más que todo espero que la disfruten. Y con esto de las tecnologías, que, que viejo sonó eso, pero es la verdad. Tuvimos la oportunidad de hablar por teléfono y nada, espero que les guste. ¿Qué onda, Felipe? ¿Cómo vas? ¿Qué dice René? ¿Cómo te va? Bien, ahí tranquilo, la verdad es que bastante bien, ¿va? Cuando ¿Tranquilo o aburrido? las dos, la verdad es que las dos. A ver, Encerrado. Vamos a decir mejor encerrado. sí, encerrado, pero por lo menos trayendo invitados que me alegran mucho escuchar, ¿va? No, imagínate, mira, la última vez que te vi,
Fue justo cuando te ibas. Sí, una semana antes, cabal. Ajá, una semana antes. O sea que imagínate. Y ahora por lo menos conversar un rato, eso siempre se agradece. Bueno, ya digo yo, tu podcast lo escucho siempre, de alguna manera piensa que me has acompañado en el camino del trabajo a casa, aunque no lo sepas, pero ahí me vas acompañando. No, pero siempre es lindo poder platicar un rato. Y más con las calles así vacías, pues por lo menos escuchar a alguien decir. No sé si pasa allí, pero yo aquí, mira, me asomo a mi ventana y es que no se escucha ni la carretera. O sea, yo vivo, está la carretera y te tienes que meter como medio kilómetro, pero cuando es un día de mucho silencio, escuchas de fondo la carretera, los autobuses, los Uh-huh, bocinazos y tal. uh-huh. Ves que ahora no se escucha nada, no se escucha nada. Los pájaros y el viento. Sí. A ver, vamos a platicar un poco de tu caso saliendo a las calles como periodista y de Me parece. nosotros los afortunados de quedarnos en nuestra casa, ¿no? Ok. Bueno, mira, si quieres, hacemos la breve explicación de inicio. Aquí en Guatemala hay toque de queda instaurado entre las 4 de la tarde y las 4 de la mañana. Uh-huh, Que por cierto, hoy salió publicado en el Diario de Centroamérica, hoy 29 de marzo, para que lo sepan cuando escuchen, uh-huh. que, que ese toque se extiende otras 2 semanas. Llevamos una semana con esa medida y vamos a seguir otras 2 semanas así. Pero yo, como lo dijiste, estoy en las calles porque como miembro de la prensa, pues tengo permiso especial para saltarme de alguna forma ese toque de queda, Ya. para que nos situemos bien Uh-huh. en la historia. Ya, ya. Sí, bueno, aquí hasta después del 14 de abril, creo yo, eh, decretaron que iba a ser el estado de alarma, si no estoy mal. O sea que aquí todavía tengo tiempo para descubrir cada rincón de mi casa, ¿no? Rincón de mi casa, como que vivieras yo que sé, en la casa de Iñaki Williams, que debe ser grandísima. Sí, sí, la verdad es que es chistoso ver a los millonarios disfrutar de su encierro, la verdad. Sí, me inspiró mucho ver a Arturo Vidal lanzando canastas en la cochera ahí de su casa y decir, ahora yo voy a ir a hacer lo mismo. Luego bajé a mi casa y me acordé que yo no tengo cancha de básquet. O jugar en la cancha de tenis también, no me parece mala idea, fíjate. Ah, no, ajá, no, y ya si tienes piscina, qué buena es esa vida que tenemos los seguidores del... Ah, no, solo son los futbolistas, nosotros no. A ver, si querés, empecemos con la primera pregunta. La verdad es que, a ver, ¿alguna vez durante este tiempo del coronavirus te has sentido expuesto al contagio? Eh, ya, esa es mi pregunta. Sí, eh, todo el tiempo, te diría, o sea, todo el tiempo de las últimas 2 semanas. A ver, aquí hasta hace eso, un poquitín más de 2 semanas no había ni un solo caso y obviamente estábamos trabajando la noticia de alguna manera, pero no había casos todavía. Mm, Una vez que se registra el primer caso y empiezan a subir las medidas de contención, de prevención, primero, bueno, se declara estado de calamidad, luego un poco lo que se hizo en España de detener la actividad económica, luego el toque de queda. Allí, a partir de que empiezan a establecerse esos controles, es que yo sí me empiezo a sentir expuesto porque te das cuenta de que el mundo alrededor tuyo se está cerrando, se está cerrando, se está cerrando, no sabemos ante qué porque, o sea, entendemos, es un virus, pero no es un enemigo que tú veas, ujú. no es un enemigo tampoco que se esconda, porque al final va a contagiar a todo el que pueda. No se esconde, si acaso te lo esconden cuando no te dan cifras totales de alguna manera, pero cuando es que el mundo alrededor tuyo se va cerrando
y que aún así tú sigues saliendo. Sí, por supuesto, el miedo a la exposición es grandísimo y sobre todo por los sitios que me ha tocado visitar. Por ejemplo, aquí se estableció un hospital exclusivo para el tratamiento de la enfermedad que está en Villanueva. Pues yo estuve yendo allí los primeros días del contagio. Hay un pueblito cerca de la capital que se llama San Pedro Zacatepeques, que más de un tercio de los casos que se han registrado hasta el momento tienen como epicentro ese pueblo, y yo estuve yendo a ese pueblo. He estado en la carceleta donde llevan a la gente que se salta el toque de queda, he estado en albergues de indigentes. O sea, al final vas a sitios en los que estás expuesto sí o sí, y quizá no eres del todo consciente porque no sabes a qué estás expuesto, pero el miedo que eso te produce es bastante grande. Sí, me imagino. ¿Y de qué manera tu familia maneja el hecho de que vos seas el más expuesto? Toco madera vos para de, de que vos seas, Sí. y de que exista una posibilidad de que pues, de poder contagiarlos a ellos. ¿Cómo han manejado ustedes como familia esa parte? Bueno, al final son medidas que hemos adoptado, pero en consenso, digamos. No es que ellos me hayan impuesto una barrera ni que yo me haya cerrado hacia ellos. Es verdad que desde que iniciaron las medidas de contención tengo mucho más contacto que ellos, con ellos, porque mis papás están haciendo home office, mi hermana está recibiendo las clases de la U desde casa. Yo antes casi no los veía porque, claro, yo trabajo tardes y noches, ellos por las mañanas, en cambio ahora los tengo aquí toda la mañana. Entonces hemos adoptado ciertas medidas, pero en consenso, en plan, yo cuando vengo por las noches, primero en la oficina yo me he desinfectado todo lo posible, pero nada más venir, por ejemplo, mis zapatos me los quito a la entrada y los dejo afuera en una caja. Mi ropa me la quito y está en una bolsa separada de la ropa del resto del mundo y la manipulo solo yo. Y antes de hacer cualquier otra cosa, me voy a duchar. Te estoy hablando que yo vuelvo a mi casa tipo 10:30, 11 de la noche. No he cenado a esa hora todavía, pero hago todo ese procedimiento antes de ya entrar en contacto con todos ellos. Y luego todas mis cosas, pues eso ya es más norma que agarré del trabajo, pero todo está nada más salir de la oficina, desinfectar todo, mis pulseras, mis relojes, mis gafas oscuras, el timón del carro antes de agarrarlo. Yeah. Entonces, al final es más por consenso y un poco de sentido común quizá también. Sí. A ver, como Felipe, ¿qué pensás de las medidas que han tomado los países? Porque, a ver, sabemos que unos le han dado más prioridad que otros. Por ejemplo, se me ocurre de Andrés Manuel en México, que para él un desastre. Parece un chiste, la verdad es que parece un chiste para él la salud de su gente. Y otros casos, como el del pulgarcito de América, de El Salvador, con Bukele, que hasta cierto punto, pues sí, o por lo menos lo que nosotros nos enteramos lo supo manejar. ¿Qué sentís vos o qué pensás de las medidas que se tomaron? Mira, yo he sido muy crítico con las medidas adoptadas en muchos países, empezando por Italia y España, pero luego pasando aquí a América, lo que se ha hecho aquí en Guatemala, lo que se ha hecho en México, lo que se ha hecho en Estados Unidos, sobre todo o sea, quizás no veíamos venir esta mega crisis que nos está pegando, pero sí veíamos que sí veíamos venir algo que se acercaba, que podía ser peligroso. Sí, lo que dices, lo que ha hecho México, que la protección es una estampita de un trébol. Aquí el propio Yamatei, que justo 2 días antes de mandar al cierre todo, dijo, váyanse al puerto, vayan al cine, que de hecho yo fui al cine ese fin de semana, tengo que reconocerlo. Pero fíjate
fíjate que a eso quería llegar. El otro día estaba viendo una entrevista que le hace Jordi Évole al Papa Francisco y le hizo una pregunta parecida. De hecho, creo que es la misma pregunta. Y entonces el Papa dice, es verdad, no todos los líderes se lo tomaron de la misma manera, pero también hay que ver que no todos nosotros nos lo tomamos de la misma manera. Es decir, yo tampoco creí que esto fuera a ser tan grave. Yo hasta hace 3 semanas o un mes seguía hablando de esto como una gripe muy fuerte. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cómo lo percibo yo y cómo lo percibe el presidente del gobierno? ¿Me entiendes? Al final es fácil criticar las medidas que se han asumido, pero es sobre todo porque esa gente es quien las tiene que tomar. Pero es que quizá yo me pongo en su lugar y a lo mejor yo me lo habría tomado de la misma manera. Ahora mismo esto es análisis de prensa del lunes, se dice en periodismo deportivo, que es cuando criticas, por ejemplo, la decisión de un entrenador a la hora de hacer los cambios o de elaborar una alineación, pero ya cuando has visto el partido. Entonces, claro, ahora mismo me es muy fácil decir Italia fue un desastre, España fue un desastre, Guatemala está siendo un desastre y la verdad, honestamente, sigo pensando estos 3 países han hecho un desastre, igual que México, igual que Estados Unidos, pero no sé si yo no lo habría hecho distinto, porque tampoco creí que esto nos fuera a pegar como nos está pegando. Sí, bueno, lo que decíamos antes, que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, ¿no? Exactamente. Con lo que dijiste, que recién leí tu Al grano en Tenet Ideas, y la verdad es que me pareció muy interesante, la verdad. No lo compartí, ahorita me acordé que se me olvidó compartirlo, pero cuando terminemos de hablar, lo comparto. Dale, no te preocupes. Igual lo voy a dejar ahí para que la gente, si quiere, lo puede ir a leer. Pero si querés... Sí, me estás haciendo publicidad ahora mismo, o sea que está súper bien. Si querés, contar un poco por dónde va lo que escribiste al final. Sí, bueno, te lo resumo. Es una columna en 2 partes, porque originalmente eran 2 columnas. Y está escrita al revés. Me explico. Yo hace un par de semanas, aquí todavía no nos pegaba como tal, ya teníamos un caso confirmado de COVID-19, pero todavía no se habían adoptado medidas de contingencia ni de prevención ni nada. Y entonces yo escribí una columna diciendo, creo que los medios estamos exagerando mucho, y ahí sí hablaba en primera persona, porque era eso de que en la tele te ibas a la sección de noticias y todos los canales que ponías era coronavirus, coronavirus, coronavirus. Abrías la prensa, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Yo en el trabajo voy y son 8 horas de estar en una oficina con monotema, coronavirus, coronavirus. Y entonces yo en esa primera columna yo argumentaba que quizá estábamos causando un pánico que no teníamos que causar, que quizá estábamos exagerando y que a lo mejor eso era peor. ¿Qué pasó con esa columna? Que no la pude subir por un problema técnico en Tenet, en la plataforma. Pero para cuando lo pude solucionar con la gente de allí, mi percepción había cambiado y fue sobre todo porque ya pude ver de frente al problema. Ya lo teníamos aquí metido. Ya me era más cercano, escuchabas el número de casos en Italia, en España, el número de víctimas, veías aquí la que se estaba montando y entonces allí me di cuenta que quizás la alarma hasta se nos quedó corta, por lo mismo que te decía en la respuesta anterior, que nosotros no nos creímos que nos fuera a pegar así de fuerte, y a lo mejor con una alarma más escandalosa o más fuerte se pudo prevenir mejor. Y entonces por eso escribo esa segunda columna en la que digo, aguarda, esto es un problema de peso.
Y al final creo que lo que decido hacer con esa columna es publicar ambas en una misma. Uh-huh. Primero la nueva, luego la vieja, porque creo que eso también, porque no creo ser el único al que le pasó ese cambio de mentalidad en, ¿qué? 4 o 5 días, Uh-huh. que fue cuando ya la vimos cerca, asustarnos. El título me parecía muy acorde, la verdad, Necios Universales, la verdad es que sí, me gustó Sí, mucho, me gustó mucho eso. al final, bueno, muchas gracias. Pero sí, es que al final pecamos de necios y el problema es que, bueno, si yo soy necio de no querérmela creer, a lo Uh-huh. mejor no le afecta a mucha gente, pero la necedad es universal y entonces el día está cuando el necio se llama Donald Trump, cuando el necio se llama Pedro Sánchez, cuando el necio se llama Andrés Manuel López Obrador o Alejandro Yamatei. Uh-huh. Ahí es cuando se nos vienen los problemas graves encima. El subproblema de todo eso también es, bueno, nos causa un lío, pero tenemos autoridad moral para reclamarles la necesidad cuando nosotros mismos hemos sido necios. Uh-huh. Y por ahí va la reflexión que tuve que hacer Uh-huh. para poder escribir la segunda. Pero fíjate que yo la verdad, cuando leí esta, la que publicaste, la de Necios Universales, y leí lo que, como la primera que habías escrito, no estaba tan en desacuerdo con vos, fíjate, porque sí es verdad que los medios como que sí estaban creando una alarma innecesaria. Bueno, ahora es necesaria, pero sí lo que yo entendí que vos querías era como explicar que por qué no se le había dado esa importancia, esa relevancia a otros temas que justo ahí los mencionás. Y Exacto. por esa parte yo estoy de acuerdo con vos, o sea, por qué no le dan la relevancia a temas incluso que son igual de importantes que el coronavirus, pues? Yo entiendo que... No, exacto. Y Ajá. sí, o sea, yo iba en ese sentido porque yo me ponía a pensar, bueno, es que esto, mira todas las que nos están tapando con este tema y Uh-huh. aún estando yo en los medios, yo decía, es que esto es una cortina, o sea, yo lo seguía viendo como una cortina. El problema está en que ahora mismo no sé si sería válido decir que es una cortina por encima de otras cosas, porque con el mundo paralizado como está, Uh-huh. ya no sé si realmente hay otras cosas o no. En ese momento yo estaba seguro de que había otras cosas. Uh-huh. Ahora que ya tenemos el problema a esta escala, Sí, ahora esa es la cuestión. Ajá, Dudo si hay otras cosas o no. sí, yo también dudo si hay otras cosas, la verdad. Pero sí, yo sí entendí O peor aún, que tu intención era como, ¿por qué no se le ha dado la relevancia a otros temas que son igual de importantes a cómo se trata el exacto, coronavirus, que son coberturas de 24 horas en los telediarios, te metes a redes sociales y todo es del coronavirus? Creo que en parte también va mucho por exactamente. la gente que no se interesa en los temas que son igual de importantes, la verdad. Eso por un lado, y luego que, no te lo voy a negar, esta crisis, a ver, económicamente le está pegando a muchas industrias, pero si hay una industria a la que no le está pegando es a los medios de comunicación. Mm. O sea, esto vende muchísimo. Y no es que me sienta orgulloso de decirlo así, pero vende muchísimo. Y en parte por eso es que por ahí va un poco lo que yo también quería reflejar en aquella columna de decir, bueno, estamos con un monotema y entre otras cosas es que le viene bien a unos, es decir, a todos esos temas que yo menciono allí que no se estaban abordando, Uh-huh. les viene bien a esa clase política porque se oculta lo que están haciendo por debajo, pero es que resulta que esta vez también le estaba viniendo bien a los medios de comunicación porque todo el mundo estaba prendido de sus teles
o comprando el periódico o en las webs de los distintos medios pendientes de si a tu país ya había llegado el coronavirus, cómo estaba evolucionando. Y si no había llegado, casi con el ansia de ¿y por qué no llega todavía? Ajá. Entonces, al final, estaba haciendo un beneficio en las dos vías, que no estoy diciendo que sea algo bueno, todo lo contrario, yo critico eso, pero exacto, por ahí va un poco el hastío que yo quería reflejar en ese texto. Sí. Ahora ya les quedará de tarea a la gente de leerlo. Y, Por favor. a ver, lo comentábamos antes de aquí, fuera del podcast, que, Off the record. ¿qué sentís al ver las calles vacías? A ver, por mi parte, lo poco que yo he salido aquí al supermercado, sí ha sido horrible, es una sensación horrible. O sea, la gente de verdad tiene pánico, la gente tiene miedo. Y ver las calles vacías, a ver, no es como que aquí donde yo vivo se hace una fiesta o algo así, pues, pero te juro que había veces que yo venía de la U, como a las 8 de la noche, y había gente caminando como si fuera mediodía, te lo juro, en las calles. Y eso me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba mucho, pero ahora es literal un episodio de The Walking Dead porque no hay nada, no, o sea, es raro que veas a alguien caminando sin la compañía de un perro, la verdad. No sé qué sentís vos al ver Guatemala en general, porque no has estado solo en la ciudad. ¿Qué has visto? ¿Qué sentís de ver a Guatemala así? Mira, la verdad es que es bastante escalofriante. Pero para aclarar un poco, la situación no es idéntica allí donde estás tú en Bilbao que aquí en Guatemala, porque aquí se decretó toque de queda. Entonces, si tú estás en las calles más allá de las 4 de la tarde y te pilla la policía, te vas directo con el juez de turno y pasas la noche en este caso que estamos en la capital y sus alrededores, en la carceleta de la Torre de Tribunales, que hay que decirlo, eso es un calabozo. No es lindo estar allí. Uh-huh. Y entonces me hace gracia lo del perro que dices, porque sí, en España y en muchos otros países el perro se ha convertido en el salvoconducto para salir. Sí, Aquí es verdad que sí. esa figura, ajá, exacto, ese es el salvoconducto, pero aquí esa figura no existe. Entonces, eh, yo, que soy, bueno, mi horario de trabajo es de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces, yo trabajo durante el toque de queda. Uh-huh. Y estoy en las calles durante el toque de queda. Uh-huh. En ese sentido, es bien escalofriante porque sí, aquí sí que es ver todo vacío. O sea, calles que tú sabes, y tú lo sabes bien, que vives en San Cristóbal, uh-huh, que por la tarde están atascadas, pero atascadas, de eso que a lo mejor te tiras 3 horas en el carro, uh-huh, de repente no ves nada. Y lo único que escuchas son 3 cosas las que escuchas. Sirenas, sea de la policía o a veces de ambulancias. Escuchas las campanas de las iglesias según en qué parte de la ciudad estás. Si estás en el centro, por ejemplo, escuchas las de catedral, que eso además le añade un toque bien tétrico. Bien tétrico. Sí, es que da esta cosa escuchar. No, normalmente escuchar las campanas de iglesia es algo bonito, pero cuando está todo vacío, no. Uh-huh. Y lo otro que escuchas son los pájaros, porque de repente te das cuenta que en la ciudad también hay pájaros. Uh-huh. Y que cantan. O sea, escuchas solo esas 3 cosas y no ves nada. Y entonces hay un puente muy importante, para quien no lo conozca, uh-huh, en la capital, que es el Puente del Incienso, que lo que tiene a su alrededor son favelas, y cuando digo favelas no es por hacer una comparación, sino por uh-huh, hacer una descripción real. Esos son favelas, uh-huh, pero ese puente, por lo general, que además está muy cerquita del centro histórico,
Por las tardes suele ser un tráfico súper caótico, ves todos los carriles aquello trabado. Y yo el otro día me paré en mitad del puente a sacarme una foto y no hubo ningún problema. Es decir, te paras allí, puedes... es que sabes que no va a pasar nada ni nadie. Y luego eh, hay dos cosas que le añaden un toque todavía más tétrico a todo ese ambiente. Uno es que en los minutos previos a las 4 de la tarde y luego más o menos hasta las 4 y cuarto, 4 y media, hay patrullas de la policía que van por megafonía difundiendo el mensaje de quédense en sus casas, no salgan, hay toque de queda y no sé qué. Pero es que ponen una sirena que aquello parece terror en Silent Hill. Y entonces vaya a todo volumen y es un sonido súper desagradable y entonces eso también le añade ahí ese toque de miedo. Y lo otro es que ya más adelante, por ahí de las 5, 6, incluso 7, hay patrullas que igual van con la megafonía encendida, pero con el himno nacional a todo volumen. Pero es que no es que tengan un super equipo de sonido, son bocinas de estas de, yo qué sé, como cuando estás en un pueblo y el carro promocional de Claro va poniendo reggaetón o música de banda a todo volumen, ese tipo de bocinas, pero con el himno. Y entonces también es bien, no sé, es como escalofriante. De hecho, se me puso ahora un poco los pelos de punta cuando te lo estaba contando. Te lo digo en serio, si me estuvieras viendo verías que es verdad. Pero la sensación es fea. Se agradece no tener tráfico, pero es que te sientes dentro de Soy Leyenda. Sí. Y eso es bien feo. ¿Vos crees que debemos esperar algún cambio a raíz del coronavirus? Debemos esperarlo. Por supuesto que habrá un cambio. El problema es si será positivo o si será negativo. Hay un escritor argentino que vive ahí en España, se llama Diego Fonseca, y ponía en Twitter el otro día, espero que no volvamos a la normalidad, no quiero esto, pero tampoco la otra normalidad. Algo así era el tweet, lo estoy parafraseando. Y evidentemente un cambio va a haber, porque la gente de repente está experimentando cosas que quizás no había experimentado nunca. La cuestión es que a lo mejor ahora mismo hay mucha gente que sigue en fase novedad o incluso llama la fase luna de miel con esta situación. En plan, tú te metes ahora a Instagram, te metes a Twitter y no me vas a decir que no, ves a mucha gente que está dándole a tope a los ejercicios en casa o que sube fotos o videos con sus familias, cosa que normalmente no harían porque uno trabaja en un sitio, el otro trabaja en otro sitio, el otro estudia, están enfrascados en el teléfono. Y entonces, cuando ves eso, te queda la sensación de que hay muchísima gente que incluso lo está disfrutando. Sí. Y que está cambiando el paradigma. El problema es que esto se alarga y no sabemos hasta cuándo, y la actividad económica está detenida en muchos sectores y cada vez más sectores se van a ir deteniendo, y entonces, claro, de repente va a haber empresas que no le van a poder pagar a sus empleados. De hecho, ya está pasando. Y cuando eso pase, hay mucha gente que ahora mismo está disfrutando de lo lindo, el tiempo en familia y lo que quieras, pero capaz que empieza a quedarse sin fondos. Y empiezan a tener que hacer ciertos sacrificios que ahora mismo no han considerado. Y el problema de eso es cuando todo esto termine, que no sé cuándo será, en qué posición va a agarrar a cada uno.
porque hay mucha gente que podrá decir, sí, bueno, esto me ayuda a cambiar la mentalidad, ahora soy más austero, valoro más estar en familia y eso está muy bien, pero por otro lado tienes a toda la gente que va a tener que reiniciar sin empleo, capaz que con unas deudas horribles, sobre todo en países como aquí, Guatemala, por ejemplo, donde se planteó hacer lo que hizo El Salvador, que hablabas antes muy bien del caso de El Salvador, y mira que Bukele no es santo de mi devoción, pero creo que Sí. lo está haciendo mejor. Ujú. En El Salvador, pues se ha exonerado el pago de ciertos servicios básicos por los siguientes 3 meses, véase luz, agua, internet. Aquí se propuso y el Congreso no lo pasó. Ujú. Y entonces hay mucha gente que sigue teniendo gastos y los ingresos a lo mejor van a ir para abajo. Entonces, cuando todo esto acabe, la actitud de cambio de la gente va a depender de en qué posición le agarre a cada uno ese reinicio. Si estás en una posición Privilegiado. de Sí. aguante, Uf. privilegiada, que a lo mejor de lo privilegiado te bajaste a lo medio, Ujú. o de lo medio te bajaste a un medio tirando abajo, pero con capacidad no solo de sobrevivir, sino de vivir, Ujú. pues bueno, dices, va, aprendí mucho, pero el problema va a ser para todo el que tenga que reiniciar desde abajo. Sí. Y ahí es donde habrá variedad de actitudes hacia cómo debe ser el cambio de mentalidad. Que va a haber un cambio definitivamente, positivo o negativo, dependerá mucho de qué pase en los próximos 2 o 3 meses en cada país y en cada estrato socioeconómico. A ver qué pasa en los próximos 2 meses. Em, si quieres ya Sí, para ir como terminando, ok. em, ¿qué te motiva a salir a estos días? Ya hablamos del riesgo y ya hablamos de los peligros que pues hasta cierto punto corre tu familia, la mentalidad que puede cambiar de la gente, pero a vos, ¿qué te motiva a, a salir estos días? Porque sabemos que es complicado pues dejar a tu familia, de vos mismo poder contagiarte. Y si con esto, con ese trabajo extra que estás haciendo, pues esperas algún reconocimiento. No, yo creo que reconocimiento ninguno. Al final es el trabajo, ¿no? Y lo mejor que te queda es saber que lo hiciste bien. Pero en cuanto a la motivación, mira, hay algo curioso porque en muchos países se ha utilizado el término que es todas las labores no esenciales van al cierre. Es decir, un cine es un trabajo no esencial. La gente puede seguir viviendo si no hay cine. Ujú. Pero si no hay súper, por ejemplo, el súper es esencial, entonces los súperes siguen abriendo. Pues al final es que la prensa es un servicio esencial. Es verdad que salimos por la tele y escribimos y lo que quieras, pero no somos entretenimiento, sino que por mucho que, como dijimos antes, que parece que tenemos un único tema y que todo lo demás ha dejado de importar, la gente no solo es que quiera seguir enterándose de qué pasa, sino que necesita saber qué pasa. Ujú. Porque al final, si no sabes qué pasa y encima estás encerrado en tu casa, te pueden jugar unas feas o te puedes jugar tú mismo unas feas que luego salir de ellas es complicado. Entonces al final la prensa es un servicio esencial y yo creo que eso me motiva, o sea, estoy seguro de que eso es lo que me motiva a mí y creo que es lo que motiva a todos los colegas del gremio, el saber que lo que estamos haciendo es un servicio esencial que aunque estemos hablando casi exclusivamente de un único tema, la gente tiene que saber qué está pasando con ese tema Ujú. y que al final eh, el que sigamos trabajando de la mejor manera posible puede ser fundamental
para que quienes tienen que tomar decisiones las tomen con más conciencia, porque tienen que saber que sí hay alguien que los está fiscalizando y somos nosotros, y al final la conciencia con la que toman esas decisiones es crucial. Ayer leía un artículo en The Guardian en el que comparaban Corea del Sur y Estados Unidos. Uh-huh. En ambos países, el primer caso de contagio por COVID-19 se detectó exactamente el mismo día. Lo que pasa es que Corea del Sur entonces decidió actuar inmediatamente como si aquello ya se les hubiera venido encima, y Estados Unidos no empezó a implementar las mismas medidas que Corea del Sur había adoptado con el paciente 1, sino hasta 6 semanas después. O sea, dejaron pasar mes y medio. A lo que voy es que esa gente sigue tomando decisiones que nos afectan a todos. Y la gente en sus casas pues no los puede fiscalizar, no les puede presionar para que se tomen de la mejor manera, como se tomó en Corea y como no se tomó en Estados Unidos. Entonces ahí es donde veo yo que el papel de la prensa es fundamental para salir de esta crisis. Ser ese ojito fiscalizador que meta presión de alguna forma para que los líderes tomen decisiones con más conciencia, con más sensatez sobre todo, y buscando el bien de todos, no solo el de unos pocos. Esa es la principal motivación. Muy bien, entonces no me queda nada más que agradecerte por este tiempo y nada, felicitarte también porque estás haciendo este trabajo para... Sí, en parte es tu trabajo, pues, pero Exacto. yo sí creo que como que a todas las personas que ahora son prioridades, enfermeros, médicos, ustedes, periodistas, como que en un día normal, entre comillas, como que sí no se les reconoce la importancia que tienen de, dentro de nosotros, las personas comunes y corrientes. Entonces, pues nada, felicitarte y agradecerte. No, aquí, mira, te agradezco yo primero el reconocimiento que estás haciendo ahora que hiciste periodistas, pero también enfermeros, médicos y todo eso. Te agradezco también la felicitación y sobre todo la llamada, porque, bueno, ya te digo, hablar contigo siempre es algo que se disfruta cuando quieras, sea para el podcast o no sea para el podcast, que el podcast no tiene por qué ser la única razón para llamar. Sí. Yo acá estoy y lo mismo, si en el podcast en algún momento quieres volver a hablar del tema, hoy te va a tocar recortar mucho, porque creo que me extendí un poco con las respuestas. No, mejor. Pero bueno, así tengo, ya te digo, para escuchar a lo mejor en 2 o 3 caminos a casa, porque ahora que las calles están vacías tardo menos en volver. Pero no, te agradezco a ti sobre todo la llamada y sobre todo saber que estás, aunque encerrado, bien, porque estás en una zona de mucha exposición. Gracias. Y que siempre con cuidado por ahí. Bueno, onda, gracias, la verdad. Sí. Y pues nada, espero que a toda la gente se anime ahí a reconocer a todas estas personas que en este tiempo corren más riesgo que nosotros, como lo he dicho, los afortunados de estar encerrados en nuestra casa. Y nada, gracias, Felipe. Bueno, eso, quédense en casa, por favor. Quédense en casa. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado el programa de esta semana. O bueno, digo de esta semana porque no es que suba uno por semana, pues, pero espero que les haya gustado, de verdad. Y nada, si no les gustó, por supuesto, espero que les guste el siguiente. Y si no, pues ya saben, pueden ir ahí buscar algún otro. Nada, voy a dejar el texto, la columna de la que hablamos con Felipe en la descripción de este programa en YouTube.
Lo voy a compartir también para que el que quiera buscarlo, pues bienvenido sea. Y nada, espero les haya gustado. Cuídense, quédense en casa y nos vemos y platicamos en el siguiente programa. Un beso. Rene Podcast, Rene Podcast, Rene Podcast, Rene Podcast.